Buenas noches. Estamos con la clase número 12 de curso Soberanía para niños y adultos por Alejo Pisidunais, dando los primeros pasos y nos estamos comunicando número 12. Ahora voy a hablar de el estado parásito. Entonces vamos adelantando que los gobiernos ya nos están apurando por todos lados. Yo puedo suponer o imaginar que la palabra constitución, ¿sí?, está construida por tres vocablos: cons más titu más ción. Entonces cons es construir, el más lo representamos con, la palabra con, no es palabra, es preposición, y titu lo hablamos como título, más ción, que es una acción. Entonces yo puedo decir yo personalmente que constitución es construir con títulos una acción. Es decir, que a través de una narrativa, ficción, obra teatral, yo construyo una acción. Bien, tenemos lo que es constitución en términos reales, de hecho, porque de hecho una constitución forma a través de títulos y una narrativa la acción de crear un Estado, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el preámbulo. El pre es un prefijo que dice antes, el más, ¿verdad? La unión, ponemos la consonante D, y ámbulo es pasearse. Entonces podemos decir que el preámbulo es antes de pasearse, ámbulo significa ir, venir, andar, ambos lados, ¿sí? Acción de usar las dos piernas, o sea, antes de usar las dos piernas, antes de comenzar a transitar este camino de la Constitución. Entonces, hablando del idioma, en el idioma castellano tenemos el os digo, os créanme, os digo la verdad. ¿Qué significa os? Los que están aquí sin contarme a mí. O sea, cuando yo digo os, les digo la verdad a ustedes, no me estoy contando porque yo ya la sé la verdad, les estoy contando a ustedes lo que están acá alrededor mío. Entonces, cuando le agrego la n, en vez de os es nos, son los que estamos aquí, me incluyo. O sea, nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, bien. Y luego tenemos el nos más la palabra otros, que forma nosotros, que es lo que estamos aquí más los otros que no están aquí. Entonces, esto nos dice la condición del espacio, quienes sí están en un lugar y quienes no. Entonces, para que veamos y entendamos lo profundo que puede llegar a ser el lenguaje. Entonces, cuando tú dices vos, es tú el que está aquí. Cuando yo te hablo a vos, vos sos el que está acá, ¿sí? Y le sumamos otros, o sea, es vosotros, tú y los otros que están aquí. Y podemos seguir con los pronombres y con todo lo que ustedes quieran. Entonces, el preámbulo es la narrativa de la Declaración de la Independencia, ¿sí? Es una narrativa, el cuentito que nos hacen. Entonces, vamos a interpretarlo, solo más o menos lo sé de memoria. El preámbulo de la Nación Argentina dice: no los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos hoy en el Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen en cumplimiento del pacto persistente, bla, 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 bla. Entonces nosotros hacemos la interpretación del texto, ¿sí?, usando mi legendario papelito de piensa por ti mismo. Entonces, ¿quiénes son nos? ¿Quiénes son los que están en ese lugar? Se supone que son los abajo firmantes de la Declaración de la Constitución, pero no lo sabemos. Después dice, no, ¿los representantes de quién? ¿Cuándo y por quién fueron elegidos? ¿Cuándo hubo elecciones para que ellos sean los representantes del pueblo de la nación argentina? Convengamos que en historia nos dicen que fueron grandes ganaderos o hacendados o gente que tenía estudios, y hasta ahí no sabemos más. Después del pueblo, ¿por qué habla del pueblo? Actualmente se define pueblo por la cantidad de habitantes, o por la raza, o el pueblo bíblico, etc. Entonces no aclara qué tipo de pueblo es. Dice después el pueblo de la nación argentina. O sea que ya había una nación, ya había una jurisdicción religiosa, porque es pueblo, es un concepto religioso de la nación argentina. O sea, el pueblo de Dios en la nación argentina, o que han nacido en la nación argentina. Bien, entonces, Argentina ya existía como tal
antes de declararse la Constitución. Reunidos hoy habla del tiempo, ¿sí? En ese mismo momento en que se firma con la fecha. En el Congreso, o sea, el lugar es el Congreso General Constituyente, o sea, declara dentro de la Constitución un registro. En el Congreso General Constituyente se constituye un registro en el Congreso. Bueno, entonces la Constitución es una narrativa del cuerpo de ley, que son los principios fundamentales que le dan estructura a todo el Estado. Bien, es la narrativa, el cuento, la ficción, el cuento que le contamos a nuestro hijo antes de ir a dormir, ¿sí? Del cuerpo, de todo lo que forma la ley. Entonces, este es el plano del cuerpo. Las medidas del cuerpo es la Constitución. Y luego se detalla todo lo que tiene dentro del cuerpo. Entonces, acá tenemos que hacer una distinción entre lo que es la soberanía y un Estado, ¿sí? Lo que es soberanía y constitución, o sea, construir con título una acción. Bueno, en soberanía se construye con hecho una acción, donde uno da el ejemplo, hace las cosas y la gente ve esa acción. Con la constitución, que forma el Estado, el país, se construye una narrativa y esta narrativa es la que crea la acción. Son solo palabras, no hay hechos. Ya vamos a entrar bien, no es que yo me equivoco acá, pero vamos a entrar bien en el tema. Soberanía, ¿sí? Es la independencia individual, donde un ser no depende de otro ser para ser libre o para obtener sus recursos. Y en la Constitución es una independencia grupal, donde sí se depende de los otros. Entonces el grupo depende de la policía, de los ministerios, de las universidades y de todos los organismos que crea la Constitución. Ya no sos libre de elegir qué policía querés que te cuide, qué ministerio querés que te avale o qué universidad querés estudiar, ¿sí? Depende del lugar que esté y un montón de cosas más. Bien, soberanía. El soberano no gobierna a otro ni se deja gobernar, ¿sí? Es lo que yo definí como anarquía. Y en la Constitución, un Estado sí gobiernan a los otros y no se deja gobernar. ¿Por qué? Porque en la Constitución argentina el único que es soberano es el Estado. No existe ninguna otra posibilidad de que haya algún otro soberano. En la soberanía se construye sus propios recursos. El soberano construye sus propios recursos. Con ayuda de la gente o solo hace su negocio. Él genera sus propios bienes, sus propios recursos para ser libre e independiente. En cambio, con la Constitución siempre usa los recursos de los otros. Entonces, sigamos un poquito más con el soberano. Lo que es soberano, el soberano colabora con la comunidad sin fines de lucro, ¿sí? Si la comunidad necesita una mano que ayude a construir un puente, el soberano va, ayuda, pone su ladrillo, pone su cemento, lo que haga falta y no cobra. ¿Por qué? Porque él también se beneficia. Entonces no hay fines de lucro, hay fines comunes, no es lucro. En cambio, la Constitución, país, Estado, colabora con la comunidad solo si hay fines de lucro, si sí hay fines de lucro, porque todo te lo cobra. Nada es gratis con el Estado y la Constitución. Bien, entonces podríamos decir que la soberanía construye libertad entre los pueblos, integración en los pueblos y construye los recursos para todos, donde todos pueden acceder a los recursos de forma libre y gratuita, ¿sí? En cambio, la Constitución construye parásitos, división y se alimenta de los otros sin darle posibilidad que se beneficien correctamente. Es decir, ¿por qué parásitos? Porque viven del huésped y no colaboran en nada, no tienen una función que ayude al huésped, ¿sí? Y las divisiones las crea para que todos los soberanos se peleen entre ellos. Bien, entonces tenemos la Constitución que crea el país crea el Estado y el Estado crea escuelas, religiones, ministerios, impuestos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que en la escuela se crea la mano de obra para beneficiarse de ella. El Estado educa a los estudiantes para que sean una mano de obra para el Estado, para que trabaje para el Estado. Entonces no le da esta información que te estoy dando yo, le da todo cambiado. Entonces el que estudia cree que su trabajo vale, ¿sí? Y es en beneficio del resto, pero en realidad el único que se beneficia es el Estado. En la escuela nunca se enseña dignidad, amor, conciencia ni espiritualidad, porque esto es competencia del ser vivo, del ser humano, y ellos no quieren. En las religiones crean divisiones, rebaños de confundidos. ¿Por qué?
porque vos hablás con un católico y no sabe más que un par de parte de la Biblia, pero no la ha leído en completa, ni la entiende. Y las divisiones se crean que si vos no sos de la religión evangelista, no sos nada, no servís, no sos de otro pozo. Entonces con las religiones se destruye la soberanía espiritual. ¿Qué soberanía? Que ningún espíritu te domine a vos, ni vos dominás ningún espíritu. En la parte espiritual es que vos, en lo espíritu, en tu interior, eres libre. Pero cuando estás con las religiones, Dios siempre castiga cualquier acto que vos haces. ¿Sí? La Biblia es un manual de que te dice cómo tenés que actuar vos, pero del lado religioso. Bueno, los ministerios parasitan a los productores, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, todo parasita a la gente. ¿Por qué? Porque siempre está cobrando impuestos. Y devuelve muy poco de lo que parasita, de lo que le roba a los productores. ¿Solo para qué? Para que haya ruta más rápida. Entonces los productores exporten más y más cobran los ministerios a través de impuestos y un montón de otras retenciones. Entonces tenemos los impuestos que parasita a todos y a todos por igual, ¿sí? Y devuelve solo cuando le conviene, sí, cuando ya la gente está harta porque no hay una escuela en el barrio recién, después de 20 años se preocupa y pide más plata y aumenta más los impuestos para construir una escuela. Los políticos parasitan con ilusiones a todos, no devuelven nada, los políticos no devuelven nada, son los ladrones más grandes, aparte del dueño del país. Bueno, entonces, tenemos que la Constitución crea un país, el país crea un Estado, y el Estado parasita a todo lo que están debajo, todo lo del pueblo, de Dios, por decirlo. Entonces, no crea ni genera propios recursos. Todos los recursos son pagados con los impuestos robados. Es decir, que no genera bienes, no genera valor. Lo que sí genera son herramientas para cobrar, herramientas para obligarte a que vos hagas lo que ellos te dicen. Entonces, el Estado siempre depende de tu soberanía, de la soberanía del pueblo. Entonces, el pueblo, la gente, es la que alimenta al parásito. Cuando la gente deje de alimentar al parásito, el parásito se muere, que no es fácil sacarlo, y ya todos somos libres. Ahora, en la Biblia dice que por tu obra lo conoceréis, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las obras que hace el Estado que realmente a vos te beneficien? Entonces, jugando al juego de quién es el beneficiario, te hago la pregunta, ¿cuánto das tú y cuánto recibes de todo lo que das? O sea, en peaje, impuestos, multas, en lo que pagas en rentas, ¿sí? Lo que pagas en IVA, ¿cuánto se te devuelve a vos? ¿Qué cantidad? Vos haces tus cuentas, saca toda la boleta de sueldo, la boleta de impuestos y fíjate cuánto te cobra el Estado, ¿sí? Y cuánto te devuelve. Te devuelve en jubilación, pero vos la estás pagando. Y cuando vos te jubilás, los que están en actividad te están pagando a vos la jubilación. Entonces, saca de cuenta la jubilación, pero hace las cuentas. Ahora, el juego de las tres caras de la moneda. Yo te hago una pregunta. Si tu pareja siempre dice amarte, dice que te ama siempre, pero con sus actos solo te parasita, es decir, que te hace daño, te hace un escándalo cuando vos no le haces caso o no le das con el gusto, ¿sí? No cumplís su capricho, te traiciona con otros, siempre te está pidiendo plata, plata, plata y ¿qué te da? No te da nada. Ella puede salir a pasear con su amiga, pero a vos te hace problema. Y si fuera hombre al revés, es lo mismo. Entonces, ¿tú qué harías con una pareja así? Decime la verdad. Si una persona es una persona tóxica, ¿qué haces vos con tu pareja? Si es tóxica, ¿qué harías? Y bueno, y si tu estado es tóxico, ¿qué harías? ¿Cuánto más le das, más te exige? Cuanto más poder le das al poder, más duro te vienen a coger. De Molotov. Cuando menos quieres pelear con ella o con él, ella más fuerte te golpea, más fuerte te pelea. Yo lo he vivido. Entonces, ¿tú qué harías? Yo a esa persona me alejé. ¿Por qué? Porque piensa que vos sos débil, porque no querés pelear, porque no te querés poner mal y no le querés seguir en el juego estúpido de una pelea innecesaria, sin sentido.
por algo que no tiene valor. Entonces ella piensa que sos débil y más duro te quiere vapulear, golpear. Entonces, ¿tú qué harías si te cuentas una relación así? Bueno, ¿qué haría con un estado que es así? Porque lo que te hace tu pareja o tu amigo o el ladrón de la esquina es lo que hace el Estado. Ahora, término intermedio, el neutro, entiende que un Estado solo son ladrillos y palabras escritas. Esto es ladrillo y palabra escrita. Siempre hay un Juan Goico, un Juan que es el rey que está por arriba y no lo vemos. Entonces existe un ser vivo, dueño y gestor del Estado, que es el que dictamina cuándo, cómo y dónde se crea la ley, la constitución, qué es lo que va a decir la declaración de la independencia, un ideólogo atrás. Y nosotros trabajamos como esclavos para ese. ¿Sí? Juan Goico es la forma de decir Dios en euskera. Bueno, entonces tenemos que entender para aprender a liberarnos, ¿sí?, lo que es un Estado. Y esto lo hacemos con prueba de realidad. Entonces, tú te liberas del Estado porque el Estado nunca te va a dar tu libertad. Él se alimenta de cada ser vivo que existe. Animal, ya sea vaca, planta, soja y seres vivos, humanos también. Entonces, el parásito, si vos me decís que yo me equivoco, que el Estado no es parásito, yo te puedo dar imagen y todo lo que vos quieras. Y te voy a demostrar que es parásito. Pero si vos no haces las cuentas de cuánto es lo que vos das y cuánto es lo que recibes de vuelta por parte del Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos cruzás fuera de la senda peatonal, si vos cruzás fuera de la senda peatonal, te cobra una multa porque no has respetado la senda peatonal, ¿sí? Te cobrará $100, $50 o $10, según si sos reincidente o no. Pero ¿cuándo te paga por todas las veces que vos sí pasás por la senda peatonal? Bueno, lo dejamos acá que me tocan el timbre. Nos vemos. Chau, chau.